Bueno, gente, buen día, ¿cómo están? Llegó la época de la alergia, por lo menos para mí. Invierno, otoño, todas las mañanas de alergia. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Vamos a seguir con nuestro espacio tan especial que hemos construido de lectura filosófica, ¿sí? De alguna manera empezó llamándose un taller de lectura filosófica, ahora decidí cambiar el nombre. Se llama Desorientado, leyendo filosofía. Me siento un poco más identificado de esta manera, porque sí, de alguna manera es un leer filosofía sin brújula, ¿no? Estoy leyendo una obra completamente sin ningún tipo de soporte. Generalmente uno cuando lee una obra filosófica lo que hace es, no sé, investigar por otras fuentes también. Eh, y lo que estoy haciendo acá no es eso. ¿Sí? Cualquier, no sé, académico estaría ofendido de alguna manera. O no, no sé. ¿Sí? O sea, no sé, también pertenezco a la academia y me junto con gente de la academia que le gusta hacer estas cosas. O sea, hacer esto también es hacer filosofía. Ya se está empezando a pensar que la filosofía es otra cosa, no es lo que pasa dentro de las facultades. La filosofía es lo que pasa en la filosofía. Y bueno, y no sé, ahora lo que estamos haciendo eh, es dándole vida a un libro muy antiguo, que es el Teteto de Platón. Ya perdí la cuenta más o menos, pero debemos estar en nuestro encuentro número 15. Así que aproximadamente son 15 o más horas de lectura que estamos teniendo del Teteto de Platón. Y esto está destinado para gente muy extraña, ¿no? Gente primero que le interese la filosofía, ya eso es gente bastante extraña. Gente que le interese ver a un desorientado leyendo el Teteto de Platón. También gente muy rara. Y que lo disfrute, ¿no? Si es que lo disfruta. Y, y bueno, no sé, que la pasen bien también. Es algo rarísimo. Bueno, yo tengo todas esas cosas raras, así que me imagino que debe haber más gente en el mundo con esa rareza. Así que este lugar es el punto de encuentro de esa gente extraña. Espero que se vayan sumando cada vez más extraños a este espacio porque está destinado a ellos. ¿Sí? Bueno, eso, vamos a seguir leyendo. Estaba pensando un poco, antes de nuestros encuentros yo me pongo a leer un poco el texto que voy a, o la parte del texto que voy a trabajar. Eh, y estaba reflexionando un poco sobre lo que estaba haciendo Sócrates en esta última parte del texto, donde nos habíamos quedado del encuentro pasado. Y en el encuentro pasado estuvimos analizando una metáfora, podríamos decir, que utilizan los empiristas para explicar lo que es el proceso de conocer. Sí, recuerdo que entonces el teteto quiere responder una pregunta. Perdón, Lionel, gracias, Lionel, por la rosa. Las cosas se hacen desinteresadamente, Lionel. O sea, si das algo, no espere las gracias. Tiene que ser desinteresado. A mí nadie me da las gracias por hacer esto. Agradeceme, Lionel. Dame las gracias, por favor. No, eso. Tengo un problema con las gracias. Soy reacio un poco a dar las gracias. Y a pedir perdón también. Sí, yo sé que está mal. No sé, por lo menos socialmente está mal, pero considero que eh, pedir perdón y dar las gracias es una costumbre medio, no sé, complicada. No dar las gracias, yo soy mucho de dar las gracias.
no te di las gracias, Leonel, porque no lo había visto, pero personalmente no espero que me dé las gracias nadie. Y me parece una buena costumbre, ¿no? Porque hacer las cosas para que alguien te las agradezca, la verdad que me parece un acto de malicia en algún punto. Un poco egoísta. Sí, Kant diría eso. Si alguien leyó Kant, la ética kantiana, hay que hacer las cosas correctas por el solo hecho de creer que eso es correcto, no para recibir nada a cambio. Ahí la acción pierde todo valor moral, ¿sí? Ya la acción deja de ser buena una vez que vos estás solicitando una retribución. ¿Sí? Ahí eso deja de entrar en el ámbito de lo moral y entra en el ámbito de lo utilitario. Sería un imperativo hipotético, si mal no recuerdo. No tengo el libro de Kant acá, pero sí, él compara los imperativos categóricos, que son los imperativos morales, los mandatos morales, y el imperativo hipotético, que es un mandato para obtener un fin. ¿Sí? Y los imperativos hipotéticos no tienen carácter moral, porque vos haces una cosa para obtener una finalidad. Si querés hacer alguna cosa buena por alguien, esa acción únicamente va a ser considerada buena, según Kant, ¿no? Si no esperás nada a cambio. O sea, si no querés llegar a un fin. O sea, el único fin que tenés que tener en vistas es el respeto por la ley. Por la ley que se da uno a sí mismo. Por el mismo imperativo categórico. Por el solo hecho de hacer algo bueno. ¿Sí? Ese es el único beneficio de hacer algo bueno. Hacer algo bueno. Esa tiene que ser la única finalidad de hacer algo bueno. Eso es lo único que se puede considerar una acción o un acto moral. ¿Sí? Si querés hacer algo bueno por alguien, hacelo porque querés hacer algo bueno por alguien y que esa sea la única recompensa. Si esperás otra cosa, bueno, no estás haciendo algo bueno por alguien, lo estás haciendo por vos. ¿Sí? Si esperás un agradecimiento, estás haciendo algo para vos, no para el otro. No sé, una reflexión acerca de estas gracias. Igual, gracias por la rosa. Los voy a tratar de agradecer, ¿sí? Es una buena costumbre agradecer. Pero quería, no sé, me pareció un buen momento para reflexionar acerca de eso, de las gracias, de hacer algo esperando las gracias. Y me surgió Kant en mi cabeza. Bueno, entonces, veo que me invitan a hacer lives conjuntos y esas cosas. No es que no me interesen, sí, me interesa mucho hacer eso, pero preferiría que me lo pidan con anticipación. Sí, escríbanme antes y me dicen sus intenciones, si quieren participar de una charla filosófica, una charla de la lectura, todo bien, buenísimo, pero avísenme con anticipación. No voy a aceptar un video colaborativo así improvisadamente, porque no me siento cómodo. Pero están abiertos, ¿sí? Cualquiera que quiera participar activamente, quiera hacer una emisión compartida, que le interese la filosofía y que le interese reflexionar conmigo, bienvenido sea, me encantaría que pase eso. Lo único que les pido es que me escriban con anticipación, ¿sí? Me escriban durante la semana, me dicen, mirá, che, el sábado quiero participar de esto, quiero, no sé, comentar con vos o hacer consultas en vivo, listo, y lo hacemos una emisión compartida. Y si es alguien que estudia filosofía, que está siguiendo el texto, bueno, mejor, buenísimo. Pero no voy a aceptar espontaneidades, porque tengo malas experiencias con las cosas espontáneas. Soy bastante obsesivo con la planificación. Así que, bueno, todavía no arranqué con el Teteto de Platón. Bueno, estaba repasando lo que habíamos visto el encuentro pasado y estaba hablando acerca de la metáfora que utiliza
Sócrates para explicar lo que es el proceso de aprender. Porque el teteto lo que quiere hacer es responder la siguiente pregunta, que es saber, ¿qué es el saber? ¿Sí? Y aparentemente es una pregunta bastante difícil, estamos hace 15 horas más o menos tratando de resolver este problema, todavía no estamos ni cerca de hacerlo. Ya analizamos una posible respuesta, que era la que había ofrecido Teteto, que era una teoría de Protágoras, ya la refutamos supuestamente. Protágoras no nos sirvió para explicar lo que es el saber, ahora estamos analizando otra teoría que aparentemente es empirista, ¿sí? Por lo que puedo llegar a reconocer, ¿sí? Porque se está recurriendo a una metáfora, que es la metáfora de la placa de cera. Y en la filosofía se utiliza mucho la metáfora, y sobre eso estaba reflexionando cuando estaba leyendo lo que vamos a ver hoy. Sobre la metáfora, ¿sí? ¿Por qué los filósofos usan tanto este recurso para poder explicar cosas? También estoy leyendo otras cosas, o sea, siempre estoy leyendo constantemente. Y ayer justamente estaba en un seminario en el que estábamos hablando acerca de la metáfora y del poder explicativo que tiene. O sea, cuando las palabras no alcanzan, ¿sí? Nuestro lenguaje es aparentemente nuestro lenguaje es bastante insuficiente para describir el mundo, nuestra realidad. ¿Sí? Si es que es explicable la realidad. Si la realidad fuera explicable, seguramente no sería explicable del todo con nuestro lenguaje normal, porque nuestro lenguaje impone límites y la realidad aparentemente es ilimitada. Y entonces para abarcar la totalidad de la realidad, esta incomprensibilidad de la realidad, tendríamos que utilizar herramientas incomprensibles. Eso reflexionaba este autor, Nicolás de Cusa se llama, se los recomiendo. Alguna vez, algún día podremos hacer alguna lectura de algún libro de Nicolás de Cusa, me está interesando mucho. Y nos dice esto, para comprender lo incomprensible hay que usar cosas, hay que partir de la incomprensibilidad. Es un poco trabalenguas, ¿sí? Como son todos los filósofos. Pero se ve en los libros de filosofía constantemente, la utilización de la metáfora. Y acá estamos tratando de entender lo que es la mente humana. La mente humana aparentemente es algo incomprensible. Entonces tenemos que recurrir a imágenes que nos presentan también las palabras. O sea, el mismo lenguaje nos ofrece esta herramienta, que es hacer imágenes mediante el lenguaje. Es una cosa rara la metáfora. Hay libros y libros escritos acerca de la metáfora. Estaría bueno investigar también sobre ese aspecto. Voy a tener que hacer una monografía sobre eso, así que lo voy a tener que trabajar. Y creo que va a ser sobre ese tema, sobre el tema del uso de la metáfora en la filosofía. Los empiristas usan la metáfora de la cera para explicar cómo es que conocemos nosotros. Y esto ya lo empezó a hacer Sócrates ahora, lo hizo Aristóteles en su momento. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos algo, cuando percibimos algo, es decir, cuando conocemos algo a través de la percepción, lo que nos pasa es que las cosas, los objetos externos a nosotros, imprimen su imagen, imprimen su forma en nuestro intelecto. Y nuestro intelecto tendría esta maleabilidad que tendría o que tiene la cera, ¿no? Estoy hablando de la cera como la cera de las velas, ¿sí? Que la cera se derrite y si está blanda, toma la forma de aquello que se le imprime. Sí, en aquella época se usaba mucho para cerrar las cartas, para poner el sello de las cartas. Entonces se imaginan que el aprendizaje es eso. O sea, cuando yo percibo algo del mundo externo, es como si la forma del objeto se imprimiera, presionara esa cera que está en mi alma. Sí, esto es todo metafórico, ¿no? No es que verdaderamente piensen que el alma esté hecha de cera, no hay que entenderlo de esa manera, hay que entenderlo como una metáfora. Aparentemente el alma tiene la capacidad
o la facultad de tomar la forma de las cosas externas. Por eso las cosas externas no ocupan un lugar en nuestra mente. No es que nuestra mente se va llenando, sino que nuestra mente cada vez que conoce va asimilando la forma del objeto conocido. También cuando conocemos algo usamos esta palabra, asimilación. ¿Sí? Asimilar, hacerse similar. Y asimilar algo, comprenderlo, es hacer nuestra mente similar a eso que está siendo comprendido. Y la raíz está acá, está en estas reflexiones filosóficas de Sócrates, de Aristóteles. La formación, por ejemplo. Cuando nos dicen, bueno, nos están formando como docentes, o nos están formando como filósofos, o la secundaria nos están formando, nos están dando forma. Sí, lo que está tomando forma es nuestra mente, nuestra conciencia de algún modo, nuestra alma, diría Sócrates. Es el alma que está tomando una forma que está adquiriendo mediante el conocimiento. Entonces la forma, el sello, la cera, son todas metáforas para explicar algo que aparentemente es inexplicable. Después, por otro lado, tenemos a Heidegger, que también, repito, Heidegger, ¿sí? un filósofo alemán que admiro mucho, tratando de ignorar que era miembro del Partido Nacional Socialista, si es que se puede ignorar eso, esa parte no la admiro, tenía el bigotito y todo, una lástima, pero sus libros eran fantásticos y sus teorías filosóficas más todavía. Lo admiro mucho en ese sentido. Y él escribió una obra que si mal no recuerdo, se llama El origen de la obra de arte. Y él termina diciendo que las obras de arte son las que realmente abren el mundo al ser humano. O sea, que nos muestra el mundo tal cual es. El mundo no es algo racional, es una especie de artificio, no sé, es una expresión, o se puede expresar únicamente mediante el arte, mediante la metáfora. Y el arte, por excelencia, para poder explicar la realidad, decía Heidegger, es la poesía. ¿Sí? La poesía, que es la herramienta principal de la poesía, es la metáfora. Entonces este mundo puede ser comprendido o explicado metafóricamente, no conceptualmente. Los conceptos son límites, ¿sí? Son limitados, son piedras, son cosas inmutables, como las que decía Platón, ¿sí? Las ideas platónicas son ideas inmutables, quietas, eternas, siempre iguales. Y aparentemente el mundo no es de esa manera, es diferente. Bueno, voy a empezar a leer esto porque si no voy a seguir yéndome por las ramas. Pero quería que entiendan, o por ahí quería yo entender mejor el lugar de la metáfora en el pensamiento socrático. Que uno dice, bueno, Sócrates es el que descubre el concepto, el primer filósofo conceptual, o uno de los primeros filósofos conceptuales, y en realidad también se hacía de las metáforas para poder explicar la mente humana, por ejemplo. Bueno, acá lo que estaba haciendo Sócrates era comparar la mente humana con un pedazo de cera que se adecúa a lo que conoce. Y que aparentemente cada persona nace con distintas cualidades en relación con esta cera. O sea, la parte que conoce del alma, sería como una especie de cera maleable. Y no todos los sujetos, no todos los individuos tienen
la misma capacidad de conocer. Sí, y esto es algo que le importa mucho a Sócrates remarcar. Ya desde el principio del libro quiere remarcar esto, que hay personas más inteligentes que otras, que hay personas más hábiles que otras. Y esto aparentemente ocurre desde el nacimiento, es una cuestión natural, que hayan personas mejores que otras. Y es un pensamiento que tiene Platón también. Y hay personas que nacen para ser filósofos o filósofas, y hay personas que nacen para hacer otras cosas, no sé, para ser obreros, para ser militares. Pero cada persona nace con una habilidad diferente. Podríamos estar de acuerdo o no, no sé, eso es lo que pensaba Platón. Y en cuanto al conocimiento, creía así, verdaderamente, que había personas que nacen con mayor capacidad de conocer y hay otras personas que nacen con menor capacidad de conocer cosas. Como si nuestra mente ya estuviera limitada o estuviera destinada a ser como es desde el nacimiento. O sea, la naturaleza nos daría esta habilidad de conocer. Empiezo a leer lo que dice Sócrates acerca de esto, para que vean que hay como una especie de discriminación eh, intelectual entre diferentes almas. Hay almas que nacen con la cera un poco más dispuesta a recibir la información y a retenerla, y hay otras ceras que algunas son más líquidas, otras están más sucias, y dificultan la comprensión. Esos serían las personas que, bueno, entienden menos las cosas o se les dificulta más entender cosas, etcétera. Lo voy a leer a ver si queda un poco más claro. Tengo que recordar la página donde nos habíamos quedado. Íbamos a empezar con la 283, pero voy a retomar la 282, ¿sí? Porque acá empieza a hablar de esta distinción. El último párrafo de la página 282 del Teteto de Platón. Voy a empezar por ahí, cuando habla Sócrates. Y dice, todo esto, según dicen, se produce de la siguiente manera. Cuando la cera es en el alma profunda, abundante y lisa, y tiene la adecuada contextura, lo que llega a través de las percepciones se graba en este corazón del alma. ¿Sí? Prestemos atención a la palabra corazón del alma. O sea, esta cera estaría en el corazón del alma. Porque ahora voy a empezar a hablar del corazón directamente. Por eso presten atención a eso para poder ir siguiendo el texto. Entonces, cuando tiene la adecuada contextura, cuando es bien profunda, abundante y lisa, bueno, las percepciones del mundo externo se graban en el corazón del alma, al que Homero llamó así para aludir a su semejanza con la cera. Ya se ve que esta metáfora viene desde Homero, sí, bastante antigua, y se sigue usando. Sí, después la va a usar David Hume más adelante, en la tabula rasa. Bueno, sigo. Dicen, las almas de tal naturaleza, las señales se hacen nítidas y tienen la suficiente profundidad como para llegar a ser duraderas. ¿Sí? O sea, las percepciones ahí se van a ver nítidas y duraderas. En las personas que tienen este tipo de cera bien formada, ¿no? que nacieron con una mente privilegiada. Estas personas, en primer lugar, poseen facilidad para aprender. Esa cualidad van a tener. Tienen facilidad para aprender. Tienen además buena memoria, ¿sí? Porque se les graba nítidamente en la cera, en ese corazón del alma, las cosas que percibe. Y finalmente, no invierten la posición de las señales con relación a las percepciones, sino que sus opiniones son verdaderas. Y no suele confundir las cosas, porque está todo bien nítido en esa plancha de cera que estaría en el corazón del alma. Entonces estas personas que ya nacen con una buena predisposición para el conocimiento, bueno, no tienen dificultades, tienen buena memoria, no confunden las cosas, entonces es muy probable que siempre tengan opiniones verdaderas.
En efecto, dice, al ser las señales nítidas y espaciadas, las refieren rápidamente a las impresiones correspondientes, que son precisamente las que denominamos cosas reales. De la misma manera que reservamos el nombre de sabios para esta clase de personas, ¿no te parece a ti? O sea, los sabios serían los que tienen esta facilidad, los que tienen estas impresiones en el alma. Y vean que está relacionando el conocimiento directamente con la percepción, ¿sí? O sea, el conocimiento ya habíamos visto que no solo es percepción, sino que es percepción y pensamiento de alguna manera. Entonces acá está estableciendo esta interacción entre la percepción y el pensamiento. O sea, nosotros percibimos algo, esa percepción se graba, se imprime en nuestra alma y bueno, gracias a eso nosotros tenemos pensamientos, tenemos materia para pensar. Y Teteto dice, bueno, tu explicación es extraordinariamente acertada. Siempre está de acuerdo, Teteto. Es un poco molesto lo que hace Teteto. Yo creo que haría lo mismo con Sócrates. Porque no sé, la relación que tiene es una relación de admiración, así que siempre le termina dando la razón. Y personalmente me pasa, cuando leo a un filósofo, adhiero a todo lo que dice ese filósofo. Y después leo otro que dice lo contrario y adhiero a todo lo que dice el filósofo que dice lo contrario. Así que no sé, es una cosa rara. Tienen tan buenos argumentos todos que es difícil decidirse por uno y por otro. Esa es la dificultad de tener un pensamiento propio, ¿no? De poder formar un pensamiento propio. Hay que de alguna manera mutilar o enfrentarse a esos maestros de los que estamos aprendiendo o de los que aprendimos para producir algo nuevo. Es un acto violento contra personas que estimamos en algún punto, ¿sí? No sé, alguien que le dedica la vida a la filosofía, a las lecturas de Platón, de Sócrates, terminan estimando a estos personajes, inevitablemente, y nos termina produciendo admiración. Pero si uno quiere tener un pensamiento propio, y de alguna manera los tiene que violentar, los tiene que asesinar. Es como una relación medio edípica, ¿no? Haciendo alusión a Edipo, que matar al padre. Y creo que tiene que ver con algo, con la psicología, ¿no? Creo que Carlos Iñón tendría algo para decir acerca de esto. Tenemos que matar a nuestros padres para poder ser nosotros mismos. Y en filosofía creo que pasa eso también. Tenemos que matar a nuestros maestros para tener un pensamiento propio. Bueno, sigo. Entonces Teteto estaba de acuerdo con esta explicación que habla de que las personas mejor predispuestas o que tienen la cera más limpia, más lisa y más nítida pueden conocer mejor las cosas y es mucho más probable que tengan opiniones verdaderas. Y ahora voy a hablar de los que no, la gente que no, ¿sí? Como él dice, no sé si es un tema de Vicentico, de los Cadillac. Gente que no me acuerdo, así que no voy a hablar pavadas. Pero bueno, ahora voy a hablar de la gente que no. Sócrates dice, pues bien, hay veces que el corazón es velludo, cosa que ensalzó la gran sabiduría del poeta. Otras veces su cera es sucia e impura, y en otras ocasiones es blanda o dura en exceso. Y acá hay una cuestión del término medio. ¿Sí? Tiene que estar exacta la cera. O sea, tiene que estar equilibrada para poder tener un buen conocimiento. No tiene que ser ni muy dura ni muy blanda. Cuando se trata de personas cuya cera es blanda, aprenden con facilidad, pero se hacen olvidadizas. ¿Sí? Imagínense esa cera blanda.
cera que se imprime con facilidad, ¿sí? Uno apoya el anillo con el sello y se imprime muy fácilmente, pero al ser blanda se desarma esa impresión. Entonces aprenden fácilmente, pero se hacen olvidadizas. Y eso es un problema de la constitución natural de la persona, según lo que está diciendo Sócrates, que se supone que es el pensamiento de estos empiristas. Veamos que estamos en un laberinto de pensamientos, es algo complejo de entender y siempre confuso, siempre marea, nos desorienta, ¿sí? Como bien nos sentimos, o me siento yo leyendo esto, estoy desorientado. O sea, primero, está escribiendo Platón y está haciendo hablar a tres personas. Está haciendo hablar a Sócrates, a Teteto y a Teodoro. Y a la vez Sócrates está haciendo hablar a otras personas también. Así que hay que seguir esto. Es un trabajo intelectual importante. Eh, no es fácil leer los diálogos de Platón. Uno creería que, bueno, los filósofos más antiguos son más fáciles de entender porque, bueno, son los primeros, como las ciencias, ¿no? Las ciencias más primitivas son las más fáciles de entender porque son, por eso mismo, porque son las más primitivas, las que tienen menos elementos. Bueno, en el caso de la filosofía no parecería ser así. La filosofía antigua es bastante compleja, muy compleja. Bueno, seguimos. Los que poseen un corazón velludo y áspero, como si fuera pétreo, lleno de tierra mezclada, con suciedad, tienen impresiones poco nítidas. También son poco nítidas en aquellos cuya cera es dura, pues en estos no hay profundidad alguna. E igualmente, son poco nítidas en el caso de aquellos en los que la cera es húmeda, ya que por efecto de la fusión se hacen rápidamente confusas. Si además de todo esto caen unas sobre otras, ¿sí? Está tratando de imaginar placas de cera, por lo que entiendo acá. Si son placas de cera, la que nos está presentando. Está imaginando la memoria, Sócrates, como placas de cera que también pueden caer unas sobre otras, ¿sí? Dependiendo de la constitución mental que tenga cada uno. Y dependiendo de la constitución mental que tenga cada uno, bueno, va a mezclar las cosas, va a olvidar las cosas, y va a desordenar las cosas adentro de su cabeza. Si además de todo esto caen unas sobre otras por falta de espacio, cuando se trata de un alma pequeña, se hacen aún menos nítidas que aquellas. Sí, acá algo raro que está haciendo Sócrates, le está dando tamaño al alma. Sí, el alma supuestamente una cosa inmaterial, le está dando, le está haciendo un tamaño, le está dando un tamaño, algo, una característica que no podría tener el alma. Y algo en lo que Platón no estaría de acuerdo, así que acá hay algo raro. Ya huele raro, sospechen. Acá claramente está explicando una teoría en la que no cree. Y podríamos decir que, no sé, por ahí la está caricaturizando un poco. Así que había que sospechar. Pero los empiristas, sí, posiblemente creían que todo lo que es, o varios de los empiristas, aquellos que eran más materialistas, creían que todo lo que es, todo lo que existe es material. Entonces, si hablamos de alma, también estaríamos hablando de algo material. Y acá sí tendría sentido hablar de espacio.
Así que, no sé, bueno, eso es una parte donde tendríamos que prestar atención. Si además de todo esto, lo leo otra vez, ¿no? Caen unas sobre otras por falta de espacio, cuando se trata de un alma pequeña, se hacen aún menos nítidas que aquellas. Así es que todos estos son los que tienen más posibilidades de tener opiniones falsas. ¿Sí? Todos estos fallados de nacimiento son los que tienen más posibilidades de tener opiniones falsas, pues cuando ven, oyen o conciben algo, proceden con lentitud. No son capaces de referir rápidamente unas a otras, y al atribuirles un lugar equivocado, ven, oyen y conciben erróneamente la mayor parte de las cosas. ¿Sí? Por este defecto de nacimiento que tienen estas personas. Sí, habla como si, ¿no?, una persona no pudiera adquirir habilidades mentales mediante el ejercicio. No, yo por lo menos soy de los que creen esto, que las habilidades mentales se adquieren mediante el ejercicio. No es algo con lo que se nace, una habilidad mental. Por lo menos es lo que creo yo, ¿no? Creo que es un ejercicio. Lo mismo que con las habilidades corporales. ¿Sí? Si uno no hace ejercicio nunca, y bueno, va a tener el cuerpo débil, le va a costar hacer cosas con el cuerpo. Pero si lo ejercita constantemente, todo va a ser mucho más fácil. Caminar, trepar cosas, se va a cansar menos, va a ser más hábil con el cuerpo. Bueno, creo que con la mente pasa lo mismo. Si uno la ejercita constantemente, siempre va a ser un poco más hábil, se va a ir haciendo más, no digo más inteligente, pero más hábil con el pensamiento, va a poder comprender cosas con más rapidez. Bueno, sigamos. De estas personas se dice a su vez que están en un error respecto a las cosas reales y que son ignorantes. Y Teteto le responde: tu descripción de estos hombres es muy acertada, Sócrates. ¿Vamos a decir entonces que existen en nosotros opiniones falsas? Sin lugar a dudas, sí, existen opiniones falsas. ¿Y verdaderas también? Sí, también verdaderas, va a decir Teteto. ¿Creeremos en consecuencia que hemos llegado con garantía al acuerdo de que hay realmente ambas clases de opiniones? Con absoluta seguridad, le dice Teteto. O sea, estamos seguros entonces de que hay opiniones falsas y opiniones verdaderas. Esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que haría caer a Protágoras y a todos los seguidores de Protágoras, junto con, no sé, Gorgias, junto con Heráclito. Está haciendo caer un montón de gente. Y Teteto dice así, con absoluta seguridad, ¿sí? Dice, sí, hay opiniones verdaderas y falsas. Y Sócrates otra vez se tira para atrás, medio cobarde a veces Sócrates. No sé si es cobarde o respetuoso, creo que hay un poco de las dos cosas. Y dice lo siguiente, dice: el charlatán, Teteto, resulta verdaderamente terrible y desagradable. Y está hablando de sí mismo, ¿no? Del charlatán. Está teniendo miedo de ser un charlatán. Porque se está comparando con los sofistas. ¿Sí? Si hay algún alumno de los míos de secundaria, dudo que haya alguno, porque a las 10 de la mañana, un sábado, deben estar durmiendo. No como el profesor, que tiene un problema serio con la filosofía, y a las 10 de la mañana está hablando por TikTok. Pero bueno, en esta época del año estuvimos hablando mucho de los sofistas, y ellos reconocerían que hay un charlatán. Si se habla de charlatán, se está dirigiendo a estas personas, y a los sofistas, a estos maestros de retórica, a Protágoras, ¿sí? Protágoras, uno de los sofistas. Entonces, Sócrates no quiere
terminar siendo lo que él desestima, que son los charlatanes, los sofistas. Entonces dice, el charlatán resulta verdaderamente terrible y desagradable. Y Teteto le dice, ¿por qué? ¿En qué sentido decís eso? Porque me irrita mi torpeza y mi propia charlatanería, dice. ¿Qué otro nombre vamos a darle a una persona que arrastra los argumentos de arriba para abajo y debido a su indolencia no puede convencerse ni desprenderse de ninguno? O sea, está presentando un montón de ideas distintas y todas los convencen, porque aparentemente es tan hábil con las palabras Sócrates que puede convencernos de cualquier cosa, lo mismo que hacen los sofistas. Y eso le asusta a Sócrates mismo le asusta. Dice, tengo este poder de convencerte a vos, Teteto, de cualquier cosa, porque todo lo que te digo, me decís que sí, admirablemente, te brillan los ojos cuando me escuchás hablar, y eso me da vértigo, me da un poco de miedo, porque tengo este poder de convencer a las personas tanto de lo verdadero como de lo falso, lo mismo que hacen los sofistas. Y esto es un peligro, porque yo, Sócrates, quiero encontrar la verdad, no quiero convencerte de algo. Entonces es una situación difícil, no me quiero convertir en un charlatán. Yo quiero encontrar la verdad, si no quiero convencerte. Entonces a Sócrates le gustaría más un contrincante un poco más complicado, alguien que le retruque más todo. No parece un estudiante de secundaria, Teteto. Sí, los estudiantes de secundaria te dicen todo que no. Y eso es lo más divertido de hacer filosofía en una escuela secundaria, que te digan que no. Si alguien te dice todo que sí, bueno, es medio aburrido. Y acá Teteto le está diciendo todo que sí. Y le está molestando a Sócrates. Sócrates, si a alguien no se le opone, se opone él a sí mismo. Porque es lo que necesita una oposición. Necesita de alguna manera tener un sofista delante. Y si no lo tiene, imaginárselo. Y es lo que está haciendo. Se imaginó en un momento hablando con Protágoras. Ahora se está imaginando hablando con un empirista. Así que tiene a los sofistas y a los escépticos ahí, o por lo menos a la figura del escepticismo, la tiene ahí, en vista siempre. Él es su propio boicoteador. Si nadie duda acerca de lo que dice, va a dudar él mismo acerca de lo que está diciendo. Porque eso es lo que se necesita para avanzar con el pensamiento. Un negador. Si es todo positivo, si es todo afirmación, la filosofía está muerta. No se puede hacer filosofía solo con afirmaciones. Necesitamos que alguien nos niegue. Y si no nos niega a nadie, bueno, nos negamos a nosotros mismos. Eso es lo que nos está enseñando Sócrates. Si creemos estar en lo cierto, bueno, pongámonos a prueba a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos. Cuando creamos tener razón. Es un buen ejercicio ese. Porque es muy poco probable que tengamos razón cuando creemos tener razón. Entonces sometamos a crítica a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias creencias, constantemente. ¿Sí? La revolución tiene que ser constante, por lo menos la revolución que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Si sabemos que la filosofía es una aspiración a la sabiduría, que la sabiduría nunca va a ser alcanzada, entonces cuando creamos haber llegado a alguna verdad, bueno, dudemos de esa verdad. Pongamos la prueba, tratemos de negarla. Nunca nos quedemos quietos. La quietud en filosofía es muerte. En la vida también, la quietud es muerte. Imagínense estar seguros de algo, creer que conocemos todo. Eso frenaría el pensamiento del ser humano. Haber creído llegar a una verdad.
Y eso es bastante peligroso. Peligroso políticamente, intelectualmente. Es peligroso en todo sentido. Creer haber llegado a una verdad y mantenerse ahí. Eso es lo que los filósofos llaman el dogma o lo dogmático. ¿Sí? Cuando llegamos al dogmatismo, a la quietud del pensamiento, cuando creemos tener una verdad y la aceptamos, eso mata la filosofía, eso mata al pensamiento. No podemos parar de negarnos, no podemos dejar de negar cosas. Así como la naturaleza está en constante movimiento, en constante destrucción y construcción, bueno, así tiene que estar el pensamiento. Obviamente Sócrates está aspirando a llegar a algo verdadero, pero cuando convence al otro y por ahí hasta se convence a sí mismo, vuelve a destruir lo que hizo y trata de hacer algo nuevo. Y creo que ahí de algún modo está la filosofía. Ya lo decía Nietzsche, ¿no? La filosofía se hace a martillazos. Para hacer filosofía tenés que tener un martillo en la mano, siempre, para destruir. Construyo un sistema conceptual, me encanta lo que creé, me encanta mi sistema filosófico, creo que representa verdaderamente la realidad. Bueno, es momento de destruirlo, ¿sí? Es interesante, es raro. O sea, cualquier artista, por ejemplo, crea su obra maestra y se supone que quiere eternizarla, ¿no? Quiere que dure para siempre. Y lo que dice Nietzsche, no, hacer eso sería matar la actividad del arte. O sea, la filosofía sería una especie de arte efímero, los conceptos, las concepciones del mundo, la verdad. No sería algo inmutable, la verdad sería algo efímero, algo que tiene que ser destruido cuando llega la quietud, para poder empezar a movernos otra vez. La vida es movimiento. Y ahí empezamos volvemos con Heráclito, ¿no? La vida es moverse, un constante movimiento, un flujo constante. Bueno, sigamos. Volvamos al texto. Y Teteto le dice, bueno, ¿por qué estás irritado, Sócrates, ahora? Creemos que ya llegamos a la verdad, estábamos convenciéndonos de que hay opiniones falsas y opiniones verdaderas. ¿Qué te pasa ahora, Sócrates? Y Sócrates dice, no es solamente la irritación, sino el temor que tengo de tener que responder a ciertas preguntas. Sí, obviamente esas ciertas preguntas no se las hace Teteto. Se está imaginando a un sofista que venga y le va a hacer ciertas preguntas. Y le dice, imagínate que alguien se dirigiera a mí de la siguiente manera. Sócrates, tú has descubierto que la opinión falsa no radica en la relación de unas percepciones con otras, ni en los pensamientos, sino en el enlace de las percepciones con el pensamiento. ¿No es así? Y Sócrates dice, yo, según creo, diría que sí, vanagloriándome de nuestro magnífico descubrimiento. Veamos otra vez cuál es el descubrimiento de Sócrates, porque no es poca cosa. ¿En qué consiste el descubrimiento de Sócrates? Está plasmado acá. Dice Sócrates, tú has descubierto que la opinión falsa no radica en la relación de unas percepciones con otras. O sea, en la percepción no está el saber. ¿Sí? No es que es posible la opinión falsa y verdadera dependiendo de la relación que entabla una percepción con otra. Ni en los pensamientos. ¿Sí? Un pensamiento con otro, ahí no están las cosas falsas, ahí no está el error. Ahí no se dan las opiniones falsas. ¿A dónde se dan las opiniones falsas? En el enlace de las percepciones con el pensamiento. Ahí es donde hemos llegado en este momento. ¿Dónde están las opiniones falsas?
en el enlace de las percepciones con el pensamiento. No está ni solamente en las percepciones, no está solamente en los pensamientos, sino en su enlace. Y perdón que lo repita, pero bueno, para entenderlo hay que hacerlo así. Por lo menos yo tengo esa necesidad. Sigo. Yo, según creo, diría que sí, vanagloriándome, dice Sócrates, esto ya lo leí. Y Teteto dice, a mí me parece, Sócrates, que no es despreciable lo que nos has revelado. O sea, lo que estás diciendo es algo bastante bueno, está recopado. Y sigue Sócrates, dice, tú afirmas, seguiría diciendo él, ¿sí? Este personaje imaginario, este sofista con el que se encontraría, que si nos representamos a un hombre solamente por medio del pensamiento y no lo vemos, no lo podemos confundir nunca con un caballo que no vemos ni tocamos, y del que no tenemos percepción alguna, al poseer solamente una representación mental del mismo, ¿no es así? Y yo respondería, me parece que efectivamente es así, y con razón. ¿Qué está queriendo decir acá? A ver, otra vez. El contrincante de Sócrates le diría esto, que no habría confusión si yo estoy hablando de cosas que pasan en mi cabeza nada más, y que no estoy percibiendo. O sea, si yo pienso en un caballo y en un humano, no puedo confundirme ahí porque no está interviniendo la percepción. Vimos que las opiniones falsas vienen a partir de la relación de la percepción con el pensamiento. Entonces, si yo lo único que estoy haciendo es pensando, no me podría equivocar, no podría obtener una opinión falsa, porque estoy comparando un caballo pensado con un humano pensado. Entonces, no habría manera de que me equivoque. Ahí Carmen pregunta, ¿en la cera se imprimen las percepciones solamente y el pensamiento es el que relaciona? No está hablando en ese... No está hablando en ese sentido. No, yo creo que no. Igualmente hay muchas interpretaciones de esto, ¿no? Pero yo creo que está hablando más de una cuestión mecánica, Sócrates. No está diferenciando el pensamiento de la impresión de la cera. Es el enlace natural que se da entre la impresión que yo tengo en el alma y la percepción. Y esa correspondencia es la que se puede confundir. Esa correspondencia entre lo que yo recuerdo y lo que percibo, en ese enlace puede estar la confusión y la opinión falsa. Por eso es algo más mecánico, me parece a mí. Lo podríamos ver de otra manera. Ahora déjame que lo dijera un poco con lo que vamos leyendo. Pero en primer lugar diría que no, que el pensamiento no es el que relaciona las cosas. Aunque no está mal lo que pensás vos. En realidad, sí, yo creo que... O sería mucho más fácil pensarlo de esa manera. Pero los empiristas piensan en una cuestión más mecánica. Por eso, cuando hablamos de empirismo, estamos hablando de un proceso más mecánico. Igual sigamos leyendo, por ahí estoy equivocado, no sé, puede ser. Me equivoco bastante. Las opiniones falsas son posibles, evidentemente. Ahora hay que demostrarlo, ¿sí? Hay que demostrarlo argumentativamente. Entonces, sigamos otra vez tratando de entender esto que le están planteando a Sócrates. Entonces, si las opiniones falsas dependen de la relación que se establece entre mi percepción, o sea, la impresión que tengo en la mente y la cosa que percibo, o sea, si se da en esa relación, entonces, si yo pienso algo
y relaciono algo que pienso con otra cosa que pienso, no puedo confundirlo nunca. Y otra vez, también me estoy equivocando con esto de decir relaciono, ¿sí? O sea, yo si quiero afirmar o comparo un caballo que estoy pensando, o sea, un caballo que tengo impreso en la mente, en la cera de mi mente o de mi alma, y un hombre que tengo impreso en la cera de mi alma, no podría confundirlos. Y si no los puedo confundir, porque no interviene una percepción, no interviene algo externo, es solo pensamiento, según la teoría que está planteando Sócrates, no podría ahí haber opiniones falsas. Entonces, con razón diría que no es así. Lo que dice Sócrates, dice, yo respondería, me parece que efectivamente es así. No podría haber una opinión falsa si nos referimos únicamente a cosas que tenemos en el pensamiento. Entonces, este personaje ficticio continuaría diciendo, según se desprende de este razonamiento, nunca podríamos confundir el 11 con el 12, ya que uno y otro son cosas que solamente nos representamos por medio del pensamiento, ¿no? Anda, responde esta pregunta, le dice. Y Teteto dice, bien, mi respuesta es que podemos confundir el 11 con el 12, si se tratara de cosas que estamos viendo o tocando, pero que nunca podrá uno formarse esta opinión del 11 y el 12 que se tienen en el pensamiento. Otra vez, volvamos. Decimos entonces que la opinión falsa se da únicamente en la relación que hay entre la percepción y el pensamiento, entendiendo el pensamiento como aquella cera impresa, ¿sí? No como una serie de operaciones. Por ahí eso es lo que te está pasando a vos, Carmen, que vos sabés algo de psicología y entendés como, no sé, puede entender cualquiera, ¿no? Que el pensamiento es una serie de operaciones. Acá se está pensando, acá le está llamando Sócrates pensamiento a una serie de impresiones en esa tablilla de cera. Sigo. Dice, bien, mi respuesta es que podemos confundir el 11 con el 12 si se trata de cosas que estamos viendo o tocando. ¿Sí? O sea, si relacionamos una percepción con la cera impresa. Pero nunca podría uno formarse una opinión, una falsa opinión, o confundirse el 11 con el 12 si los tengo en el pensamiento solo. Pero ahora vamos a ver que sí se puede, ¿no? Entonces que se están equivocando. Sócrates ya sospecha de que se están equivocando. O sea que la cera también se imprimen los pensamientos. Ahí ya está yendo muy lejos. Estamos hablando, ahora estamos hablando de percepciones e impresiones. Lo que diría David Hume, impresiones e ideas. ¿Sí? Lo que nos viene por medio de los sentidos imprime cosas en nuestra mente. Eso es lo que está pasando. Y es una cosa mecánica. Cuando pienso en un caballo, yo estoy viendo de alguna manera con el ojo de mi mente esa impresión en la cera, en mi alma. No estoy haciendo un discernimiento demasiado complejo. Por eso estamos hablando de otra manera de pensar. Este pensamiento del que estamos hablando es en realidad una percepción interna. Pensarlo así. No como una relación que se establece entre dos cosas. No como una operación mental. ¿Sí? No como se entiende hoy en día en la psicología del pensamiento. Y no como lo estaba entendiendo Sócrates antes. ¿Sí? Ya me estoy confundiendo un poco, pero creo que había hablado antes de un discurso interno, un discurso interior. No sé si me estoy equivocando de texto. Estoy leyendo muchos textos a la vez. Pero hay quienes dicen que pensar es hablar con uno mismo. Es una especie de discurso interno. Ahí sí sería una operación.
Pero acá, en este pensamiento empirista, todo sería mucho más mecánico. El pensamiento sería la evocación de imágenes que se relacionan solas mecánicamente entre ellas. O sea, yo veo dos caballos y se agrupan solos como si fuera la fuerza de gravedad. Eh, Así piensan los empiristas, que se organizan nuestros pensamientos. Naturalmente, como con una fuerza que es independiente a nosotros. Agrupamos todos los caballos que vimos en nuestra vida, se agrupan solos en nuestra mente como si fuera por una fuerza independiente de nosotros. Eso sería el pensamiento, una fuerza natural. Así como se organiza la materia, exacto, sí, sí, atracción, gravedad, es como es como la física newtoniana, ¿sí? Las cosas se atraen, es más, el empirismo es un adelantado de lo que está diciendo Sócrates. Y son unos adelantados lo que pensaban estas cosas, porque esto no es algo que está pensando Sócrates. Pero el empirismo surgió en la época moderna, con el descubrimiento de la gravedad de Newton. Bueno, y lo que quiso hacer David Hume de alguna manera es poder explicar también los pensamientos de la misma forma, mediante las fuerzas de atracción. Entonces, sí, lo que pasaría en la mente sería que se ordenan las cosas de esta manera, con atracciones naturales. Se ordenan independientemente de nosotros. No es una operación consciente la que está ocurriendo. Sí, creo que es así como lo está entendiendo Sócrates. Bueno, tratemos de seguir. Sigo leyendo. Veamos, dice pues. Algunas veces uno se pone a pensar en el 5 y el 7, pero no me refiero a 5 o 7 hombres, ni a cualquier otra cosa por el estilo, sino al 5 y al 7 en sí mismos. O sea, como pensamientos, nada más. Estoy pensando en el 5 y el 7. O sea, tengo en el ojo de mi mente, en la tablilla de cera, un 5 impreso y un 7, supongamos. O sea, se supone, según lo que dijimos, ahí no podría haber error. No podríamos tener opiniones falsas. Si la opinión falsa es una relación entre la percepción y el pensamiento. Algo que pasa solo en el pensamiento no nos podría dar una opinión falsa. No podría tener como resultado una opinión falsa. Y acá es donde Sócrates está diciendo, acá nos estamos equivocando y Teteto no lo está viendo. Entonces me voy a encargar yo de autorrefutarme. Y está diciendo esto. Algunas veces uno se pone a pensar en el 5 y el 7 y no se refiere a nada material, sino al 5 y al 7. Estos, según decimos, son los recuerdos impresos en la tablilla de cera respecto a lo que no es posible tener opiniones falsas. Sí, acá reafirma lo que venimos diciendo. Así que cada vez estoy más seguro de lo que te expliqué, Carmen. O intenté explicarte. Pero cada vez nos afirma más esta idea del mecanicismo que hay en la cabeza. Que en realidad Sócrates no cree en eso, y Platón tampoco. Pero sí es lo que creen estas personas a las que se está refiriendo, o esta teoría que está tratando de exponer tan respetuosamente, ¿no? Y tan exactamente. Estos, repito, según decimos, dice, son los recuerdos impresos en la tablilla de cera respecto a lo que no es posible tener opiniones falsas. Ahora bien, cuando la gente piensa acerca de estas cosas en diálogo consigo misma, ¿sí? Y ahora sí aparece un diálogo consigo mismo. Y ahí sí aparece una operación de comparación. Entonces por eso sí, es confuso. Sí, me está haciendo pensar, me está haciendo confundir, pero bueno, es la idea, me parece, que nos confundamos. Porque Sócrates hace esto.
Sigo entonces, porque ahora saco un diálogo consigo mismo, y esto es otra forma de pensar, dialogar consigo mismo, ya no es tan mecánico esto. Sigo. Dice, ahora bien, cuando la gente piensa acerca de estas cosas en diálogo consigo misma y se pregunta cuántos son 5 y 7, no dicen y piensan unos que son 11 y otros que son 12, o piensan todo lo mismo y dicen que son 12. Y Teteto le dice, no, por Zeus. También muchos dicen que son 11. Y si se pensara en un número más elevado, el error sería aún mayor, ya que tú te referirás, creo yo, a cualquier número en general. ¿Sí? Entonces sí, no hablemos del 5 y del 7, hablemos de si tenemos que hacer una suma únicamente mental. 148.634 menos 8.541 elevado a la tercera. Bueno, es altamente probable que me equivoque, y sería una operación que se da únicamente en el pensamiento. Entonces nos estamos equivocando, dice Sócrates. ¿Sí? La opinión falsa se puede dar en el solo pensamiento. No hace falta que la opinión falsa se dé entre la percepción y el pensamiento. Esa interacción puede darnos opiniones falsas, sí, pero no es el único ámbito en el que se dan las opiniones falsas. Porque yo cuando hago matemáticas uso únicamente el pensamiento, comparo cosas que están impresas en mis tablillas de cera y me equivoco, tengo opiniones falsas. Entonces nos estamos equivocando. Y Sócrates dice, en efecto, lo crees correctamente. Y piensa si lo que ocurre en estos casos no es simplemente que uno confunde el 12 mismo, que está escrito en la tablilla de cera, con el 11. Sí, eso parece. ¿Es que vamos a volver de nuevo a nuestros primeros argumentos? Efectivamente, la persona a la que le pasa esto confunde una cosa que conoce con otra igualmente conocida, lo cual decíamos que era imposible. Fue por esto mismo por lo que nos vimos obligados a decir que la opinión falsa no existía, para que de esta manera una misma persona no se viera obligada a saber e ignorar a la vez unas mismas cosas. Tenés mucha razón, le dice a Teteto. Bueno, se nos está complicando la cosa, estamos yendo por un lugar que parece no tener salida. Lo que antes decíamos que era imposible, ahora lo estamos postulando como posible, y Teteto dice todo que sí. Bueno, se está empezando a elevar la temperatura en el diálogo. Sócrates dice entonces, no habrá más remedio que explicar la existencia de la opinión falsa como algo diferente de la discrepancia entre el pensamiento y la percepción. Entonces, ya descartamos que la opinión falsa esté relacionada con las percepciones con otras percepciones. O sea, hay percepciones... Perdón, me estoy confundiendo porque hay gente hablando afuera y me están distrayendo. Por eso estoy trabado. Concentración. Entonces, no habrá más remedio que explicar la existencia de la opinión falsa como algo diferente de la discrepancia entre el pensamiento y la percepción. ¿Sí? Eso que habíamos afirmado primeramente, de que es la relación que se da en el pensamiento, entre el pensamiento y la percepción, ahí esa no es la explicación de la existencia de la opinión falsa. Tampoco es lo que habíamos pensado antes, que era la comparación entre percepciones. ¿Sí? Entonces, aparentemente, ¿qué es lo que nos queda? Que la opinión falsa sea un error que se da entre pensamientos. Pero eso también habíamos dicho de que no era posible. Estamos en una encrucijada, ¿no? Estamos aparentemente en un camino obstruido, en una aporía. ¿Sí? Esa es la palabra que usan los griegos para este tipo de problemas, una aporía, una contradicción, un camino de bosque, como decía Heidegger. Creo que ya lo mencioné 10.000 veces a Heidegger.
y a sus caminos de bosque, ¿no? Llegamos a un lugar en el bosque, pasamos por un camino, elegimos el camino incorrecto y el camino está cerrado, ¿sí? Otra vez, estamos en este camino de bosque que no nos llevó a ningún lado, tenemos que volver para atrás. No hay manera. Y dice, en estas circunstancias solamente caben dos posibilidades. O la opinión falsa no existe, o es posible no saber lo que se sabe. ¿Cuál de las dos vas a elegir?, le dice Sócrates. Y acá también lo está poniendo entre la espada y la pared. Me está dando dos cosas a elegir que son contradictorias. O tengo que aceptar que la opinión falsa no existe, no puedo aceptar eso. ¿Sí? Porque partimos de que la opinión falsa existe. Tenemos que demostrar eso. Si la opinión falsa no existe, bueno, todo esto no tiene sentido y todos dicen la verdad. Cosa que es imposible. Todos nosotros sabemos que nos equivocamos, ¿sí? Nos estamos equivocando todo el tiempo. ¿Cuál de las dos vas a elegir? La otra posibilidad que plantea Sócrates es posible no saber lo que se sabe. Y eso es contradictorio también. ¿Es posible no saber lo que se sabe? No, es una contradicción. Entonces lo está poniendo en una encrucijada y Teteto le dice, la elección que me propones es muy embarazosa, Sócrates. Sin embargo, dice Sócrates, el razonamiento no permite la existencia de ambas a la vez. Pero como hay que atreverse a todo, ¿qué te parece si intentáramos dejar la vergüenza a un lado? ¿Cómo? Adoptando la resolución de decir qué es el saber. ¿Y qué tiene esto que ver con la vergüenza?, le dice Teteto. Pareces no darte cuenta, le dice Sócrates, de que todo el razonamiento ha sido desde el principio una investigación acerca del saber, partiendo del punto de vista de que no sabíamos qué era. Sí, me doy cuenta, le dice. ¿No te parece entonces desvergonzado que quienes no saben qué es el saber pretendan explicar cómo es? Hace tiempo, Teteto, que nuestra conversación ha incurrido efectivamente en un círculo vicioso. Pues hemos dicho miles de veces, conocemos y no conocemos, sabemos y no sabemos, como si nos entendiéramos el uno al otro, siendo así que desconocemos qué es el saber. Sí, lo mismo nos pasó con Carmen. Carmen también está confusa, yo estoy confuso también. Estamos hablando de, pensamientos, y pensar es comparar una cosa con otra, y saber es tener esta cera impresa. Estamos tratando de explicar lo que es el saber, apelando a conocimientos, cosas que son saber. Estamos en un círculo que es, de alguna manera, debería ser ilegal hacer esto en el pensamiento. No es racional lo que estamos haciendo, ¿sí? Tratando de entender lo que es saber, hablando de saberes. Y de esto se está dando cuenta Sócrates. O sea, estamos hace 15 horas hablando sobre esto. Y nos damos recién cuenta ahora de que estamos hablando del saber, de conocimientos, cuando en realidad eso es lo que queremos explicar, lo que queremos conocer. Queremos conocer qué es el conocimiento, y hablamos de conocimiento como si supiéramos de lo que estamos hablando. Y ahí aparentemente está nuestro error. Tardamos en darnos cuenta, pero bueno, más vale tarde que nunca. Todavía en este mismo momento, dice, si me apuras, nos hemos servido de expresiones como desconocer y entender, de la misma manera que si tuviéramos derecho a utilizarlas, a pesar de que carecemos del saber. Si no sabemos lo que es el saber, ¿de qué estamos hablando, señores? Y Teteto lo dice, pero Sócrates, ¿de qué otra manera podríamos conversar si prescindimos de estas expresiones? De ninguna otra, siendo yo como soy, le dice Sócrates. Pero sería diferente si fuera un amante de la controversia, como los sofistas, ¿no? Siempre teniendo en vista a estos delincuentes hábiles con las palabras, nos van a venir a recriminar esto, y nosotros nos vamos a quedar en la duda, no vamos a tener las herramientas para discutir con ellos.
Dice, si estuviera presente uno de estos, estaría diciendo que hay que prescindir de tales expresiones y nos dirigiría impetuosos reproches por mis palabras. ¿Quieres pues, teniendo en cuenta que somos gente sencilla, que me atreva a decir algo, que me atreva a decir cómo es el saber? A mí me parece que podría resultar algo provechoso de eso. Y vamos a hacer algo ilegal, dice Sócrates. Vamos a tratar de seguir haciendo esto. Que no se puede, sabemos que no se puede hacer, que está mal. Pero bueno, sigamos. Hablando del saber, de cosas que sabemos, como si supiéramos lo que es el saber. Porque parece que no hay otra manera de hablar. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos saber lo que es el mundo, ¿sí? Queremos saber lo que es el mundo y tratamos de explicarlo. ¿Qué hace el científico? ¿Qué hace el filósofo? Pretende conocer lo que es el mundo hablando de lo que es el mundo y describiendo lo que es el mundo, y está describiendo algo que no sabe qué es y explicando algo que no sabe qué es. También estamos en una paradoja. El ser humano vive en una paradoja cuando se habla en términos de conocimiento. Estamos tratando otra vez de conocer algo que es incomprensible, como decía Nicolás de Cusa. Estamos en una situación embarazosa los seres humanos. Estamos, primero que no sabemos qué somos, sin embargo somos. Estamos en un mundo que no sabemos qué es, sin embargo es, y hablamos de él como si supiéramos lo que es. Y experimentamos con él, y afirmamos cosas acerca de él, afirmamos cosas acerca de nosotros, de nuestra mente, como si supiéramos qué son, pero en realidad no sabemos nada de esto. Usamos metáforas, estamos tratando de comprender cosas incomprensibles. ¿Por qué hacemos esto? No sé, un poco tarde para hacerme esta pregunta, ¿no? Pero bueno, no sé. Porque es divertido, no sé. Bueno, sigo. Entonces, dice, bueno, ¿me vas a permitir, Teteto, que sigamos hablando así, de esta manera? ¿Me vas a dar esta indulgencia, esta permisión, si es que existe esa palabra, de seguir hablando de saber como si supiéramos lo que es el saber, porque no hay otra manera de hablar? Y Teteto le dice, bueno, por Zeus, claro que sí. Y si no prescindes de tales expresiones, se te perdonará con una gran indulgencia. Y dice, ¿has oído lo que se dice actualmente que es el saber? Y Teteto le dice, tal vez, sin embargo en este momento no lo recuerdo. Y Sócrates dice, dicen más o menos que este consiste en el hecho de tener el saber. Es verdad, le dice Teteto. Bueno, me voy a detener acá, porque ahora se va a empezar a meter en otra cuestión muy interesante, pero que no la puedo abarcar hoy, porque ya no me da más el cerebro. No me puedo meter en una cosa nueva ahora ya mismo. Me imagino que nadie quiere seguir escuchando tanta información después de hoy. Hay que digerirlo, ¿sí? De a poco. Así que tratemos de digerir lo que vimos hoy. El próximo sábado vamos a empezar con esta nueva teoría acerca de lo que es el saber que nos va a proponer Sócrates. ¿Sí? Que el saber se tiene o se posee. Va a empezar a hablar en términos de posesión y de tenencia. Y va a hacer una distinción entre lo que es poseer un saber y tenerlo. Y va a usar más metáforas. Y metáforas más raras todavía. Y más locas. Va a hablar de palomas. Y eso me hace acordar a Puan.
Para el que no sabe, Puan es la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahí me formé durante muchos años, me sigo formando. Y es un lugar invadido por palomas. Ahora no tanto, pero era un lugar invadido por palomas. Y es loquísimo que Sócrates use esta analogía con las ideas, los pensamientos y las palomas. Bueno, eso, nada más me hace acordar a Juan un poco. Si alguien escucha esta conversación y cursó en Puan, se van a dar cuenta que sí. Por ahí nosotros, los de mantenimiento, estuvieron luchando con las palomas. En un tiempo hubo una especie de guerra contra las palomas porque era ya inmanejable. Estabas adentro del aula y te cagaba una paloma. Ya era inmanejable. Pero bueno, si pensamos que las palomas son pensamientos, estábamos luchando contra algo que no deberíamos haber luchado. Pero bueno, estoy en favor de la lucha contra las palomas porque traen enfermedades. Y era bastante sucio eso. Ahora está un poco mejor, hay palomas, pero está un poco más controlado. Bien, vamos a terminar por hoy. ¿Sí? Me marco acá la página donde nos quedamos, en la 287, casi 288. Y vamos a seguir el sábado que viene. ¿Sí? Bueno, espero que os haya hecho pensar un rato. Y nos vemos cuando nos veamos. Chau, suerte.